el evento más grande de los cómics, uno que sería un antes y un después para DC Comics. Esa es Crisis en Tierras Infinitas, la famosa historia escrita por Mark Wolfman y dibujada por el legendario George Pérez, porque Crisis es el punto más alto al que se puede aspirar, porque lo tiene todo para hacerlo, ya que hasta el nombre tiene peso y venta. Ahora bien, aunque en el antiguo universo DC en el cine se haya tratado de contar esa historia con la salida de tantos directores y productores y el cambio constante de ideas y sin un rumbo claro, gracias a Dios nunca veremos eso, solo quedamos con los horribles cameos en la terrible película de The Flash, que era el primer indicio o el primer paso hacia eso. Sin embargo, existen dos producciones que sí pudieron llevar a cabo la adaptación del cómic, siendo tanto el famoso universo de series de la CW, el Arrobas, y el de las más recientes películas animadas directas a venta digital o directamente filtradas en internet, el Tomorrowverse. Ambos lograron lo imposible, ya que a su manera nos entregaron su propia visión de lo que sería Crisis en Tierras Infinitas, así que deberíamos aceptar tanto sus errores como fallas y quitar nuestra absurda necesidad humana de tratar de averiguar cuál de los dos es mejor, sino tratar de evolucionar. Ay, qué mentira, al demonio, empecemos con esto porque hoy les traigo tanto las diferencias y tratar de ver quién lo hizo mejor en la adaptación del famoso cómic del 85. De antemano, quizá piensen que al ser Crisis una historia muy grande, ya que cuenta con muchos personajes y un inmenso trasfondo de atrás, por lo cual obviamente si se quisiera llevar a hacer una adaptación sumamente fiel al material de origen se necesitaría de un inmenso presupuesto, pero realmente no es el caso, ya que una adaptación, claro, debe respetar lo que está dando, pero eso no significa que debe trasladar exactamente lo visto, ya que los medios son diferentes. En este caso, película y serie, una buena adaptación debe saber adaptar solo lo que el espectador necesita, saber quitar lo que sobra, agregar más cosas si es necesario y eliminar todo lo que confunda, y siguiendo esa lógica ambas adaptaciones son buenas, ya que a su manera, formato y limitaciones. En el caso de CW, al no tener los derechos de personajes como Batman, hace que se las ingenie con los personajes que ya posee, los cuales sorpresa son algunos de los del cómic, como Harvey, la cual es la Michaels y no Cara Soda, por no le da la vuelta, pero sigue en el mismo propósito como Nash Welch como Pariah. En el Tomorrowverse ese papel lo juega John Constantine, pero no llamado así, solo tiene una faceta de vagabundo. Sin embargo, lo que sí posee el Tomorrowverse es el impacto al ver la magnitud del evento, con ver varias tierras siendo destruidas, y aunque el Arrowverse también se muestra al inicio de todo y después vemos una que otra tierra destruida y alguna mención, aquí vemos como todos son destruidos, teniendo algunas referencias a antiguas series de DC en camino. Aquí habría que darle las gracias a las dos adaptaciones, ya que se las arreglaron para regalarnos grandes regresos de nuestros queridos personajes, y aunque muchos en su día se quejaron por la poca participación de los cameos dados en el Arrowverse, alegando que no hicieron nada, yo digo que se manejó mejor acá, ya que por lo menos pudimos ver cómo siguió su vida y darle su último adiós, a diferencia solo de los estáticos o tiene al menos un diálogo, sembrando otro abismal cambio, porque aunque es cierto que el Tomorrowverse juega con la idea presentada en el cómic de ver a muchos personajes y juega un poco con los villanos también, colaboran, realmente de qué sirve ver innumerables NPC de fondo sin diálogos utilizados para rellenar espacio. En la Arrowverse vemos un grupo pequeño, que son los mismos personajes de siempre, teniendo una que otra entregación nueva. Aquí todos los personajes, ya sea en menor o mayor medida, aportan algo, ya sea en algo mínimo, en dar algo de contexto o de decir que varias tierras están muriendo, siendo más que brillante, porque si son los protagonistas de sus series y sus personajes secundarios, pero cuando los vemos morir podemos sentir emoción al ver ese momento, algo de lo cual no posee mucho el Tomorrowverse, lo cual entiendo, no es su culpa de todo, ya que tenía un límite de películas que pueden utilizar siendo 10 únicamente, pero si ya desde el primer momento lo sabían, porque no lo aprovechan bien. Quitando las tres partes de Crisis, debían haberse centrado en solo crear películas de los personajes importantes en la crisis, y sí, de cierta forma lo hicieron, pero pudieron haberlo hecho mejor. Quita la película de Superman y empieza con una relatando el origen de The Flash, y que ahí también veamos el nacimiento de la amistad y de la creación de
la Liga de la Justicia. Sociedad de la Justicia Segunda Guerra Mundial, déjala, es perfecta, porque planteas el multiverso y presentas a Wonder Woman. Céntrate más en ella y no tanto en The Flash. Quita las dos películas de The Long Halloween, son buenas, pero no sirven para este universo y son relleno. En su lugar, pon una película exclusivamente sobre Supergirl y no sobre la Legión en general. Esa la después de ella si quieres. Haz una película de la Justice League para presentar personajes no muy importantes en la crisis, pero sí necesarios para algunas cosas. Haz 2 partes de Warworld para que se entienda mejor la historia y ya tienes tus 3 partes de Crisis en Tierras Infinitas, sin relleno innecesario, sino yendo del punto A al B. Si hubieran hecho así, quizá podríamos haber empatizado con los personajes y al momento de verlos morir sintamos ese grito de dolor de Superman y no el hecho de estar recreando la portada del cómic. Caso contrario con la Roberts, porque desde el comienzo de su universo se veía un teaser de que la crisis podía llegar en un lejano futuro o solo como una referencia, pero con el paso del tiempo el universo fue creciendo naturalmente. Más series llegaron y otras fueron incorporadas, así que hay que tener varios personajes del cómic y con la pronta última temporada de la serie madre del universo se decidiría hacer ya una última aventura en conjunto, con la promesa de que la crisis ya viene, literalmente diciéndolo, con la llegada del Monitor, con la posible incorporación de algunos personajes que nunca llegó, con la liberación del Antimonitor y que la crisis se adelantó, y cuando lo hizo fue sumamente glorioso porque quizá este sería el adiós definitivo de estos personajes, o bueno, eso queríamos creer, ya que aún tenían sus siguientes temporadas confirmadas, así que tristemente no tuvieron las bolas de terminarlo como se las tuvo el Tomorrowverse, conformándonos solo con Arrow, porque ya era su última temporada, evitándonos dar un cierre perfecto al universo, con la muerte de su Trinidad, culminando en su punto más alto y no el que tuvimos, ya que hubiese sido hermoso, ya que hubiera cerrado como fue presentado esta segunda oleada de series de DCW, ya que sí, Arrow no inició todo, pero fue The Flash la primera en dar espacio a aventuras más fantasiosas. Sin embargo, la primera vez que lo ves sientes esa incertidumbre y temor de ver quién se salvará, pero por suerte gracias con Oliver sí sentimos esa tristeza en sus últimas palabras y momentos, porque fue un largo viaje que valió cada nuestra temporada. Eso y con otros personajes funciona porque llevamos años conociéndolos, aunque el Tomorrowverse jamás podría llegar, pero si estaban bien escritos, tal vez sí, ya que esas son las dos formas de encariñarte con un personaje, por el tiempo o por su escritura, y en ambos casos funciona. Bueno, sobre la Roberts, ya que aunque las últimas temporadas no eran lo que solían ser, aún se tiene ese aprecio por los personajes. En cambio con el Tomorrowverse pega solamente si es que te gusta ese personaje en general, porque no hay ni tiempo y tampoco una escritura sobresaliente. De cualquier modo, ambas adaptaciones siguen el mismo camino. Claro, el inicio de la Roberts empieza con las mismas palabras con las que inicia el cómic, pero quitando eso y los hilos rojos, como también las reacciones de varios personajes ante eso, y donde tenemos el momento donde se homenaje al cómic, ya que Clark y Lois envían a Jonathan lejos de donde están, lo cual es igual, solo que en el cómic él es Luthor, pero es un muy bonito homenaje con simbolismo, ya que la historia se repite. En el caso de Luthor es ironía y aquí es simplemente el cierre de un ciclo. Quitando eso tenemos los reclutamientos de múltiples héroes, solo que el Tomorrowverse agarra héroes de todos los universos y no del principal. Se nos plantea la situación y llegamos a las torres. Algo a notar es que mientras el Tomorrowverse se tarda en llegar a eso, el Arrowverse es más directo, ya que salen de la nada y nos explican su fusión. Y creo que es mejor en este aspecto el Arrowverse, ya que los agregados que hacen funcionan mejor, porque hace que las cosas no tarden mucho en despegar y da sencillas explicaciones, como le da más plus a la sexta que da para enriquecer su historia, por lo cual si hablamos de ritmo, el Arrowverse es superior. Claro, pasan muchas cosas que no se les puede dar chance de dar explicaciones más profundas, pero es mejor eso que ver a varios héroes hablar por media hora, ya que vamos directamente al grano. Sin embargo, eso tiene tanto aspectos positivos y negativos, ya que aunque es más efectivo, eso tampoco es bueno, que nos saltemos explicaciones más que necesarias por dar tiempo, y en eso gana el Tomorrowverse, porque se toma su tiempo para hacer las cosas, no deja que la acción o la emoción nuble su ritmo, ya que van a fuego lento para que no se nos escape ni el más mínimo de los detalles. No obstante, un punto que ambos se tocan es la muerte de Flash. Creo que ambas muertes pegan, ya que aunque en el Arrowverse no es el Flash principal, sino el Flash de una serie de los 90 interpretado por John Bishop, de cierta manera se le tiene cariño por ser la primera aparición live action del personaje y también por el actor, ya que ha estado muy involucrado en la mitología del personaje, y también porque mientras está desapareciendo dolorosa y lentamente de la existencia, solo puede recordar a su gran amor, Tina Marie. Con el Tomorrowverse, pues de cierta manera nos faltó más tiempo para conocer esta versión, ya que en los primeros minutos nos relatan toda su historia, pero supongo que
sentimos tristeza porque a pesar de estar varios años terminando la construcción de las torres al lado de su amada Iris, nos hace preguntarnos si acaso valió la pena, hasta que llegamos a la llegada del antimonitor. Y si hay algo hay que mencionar es que siempre se ha criticado el diseño propuesto por el Arrowverse, y más si lo comparamos con sus artes conceptuales, pero es literalmente la definición de anti, ya que se ve como el monitor, pero no es el monitor, es el antimonitor, jugando bien sus cartas en manipular y controlar a Harbinger y lograr su objetivo de consumir toda la vida del multiverso, ganando, mientras que en el Tomorrowverse es un diseño sin gracia, parecido a los Decepticons de Michael Bay, ya que solo es una masa amorfa negra gigante sin personalidad, ya que ni habla mucho, solo siento como lo dice el concepto propuesto del Tomorrowverse, la cura, pero no lo siento como una gran amenaza, ya que no hace nada destacable, ya que los Zores logran escapar de él, y si no fuera por Luthor, él no hubiera descubierto dónde estaban, así que realmente no se siente ese peso como la gran amenaza a vencer. En cambio, con la Arrowverse dejó en jaque a nuestros héroes en absoluta desesperación para encontrar alguna forma de resolver esto, siendo el que del espectro, Oliver Queen en este caso, el cual les da y los ayuda a resolver esto. Y aunque muchos puedan decir que esto es sacado de la nada, normalmente ya que desde que lo reviven se nos da a entender de que esto sería algo clave. Además, ayuda tiene consecuencias posteriores. En cambio, en Tomorrowverse el espectro es más un cameo, ya que solo dice un par de palabras y luego desaparece. Ahora bien, entramos en cómo se cierra este conflicto. En el Tomorrowverse es imposible derrotar al antimonitor, ya que existen miles de ellos, por lo cual deciden que realice su tarea, la de curar el universo, por lo cual para sobrevivir ellos utilizan, gracias a las máquinas de los milagros, el sacrificio de Wonder Woman, crean un nuevo universo desde cero. Ya no habrá más multiversos, sino que se unificará a todos ellos en uno solo, y así finaliza con un nuevo mundo. El Arrowverse también es ese concepto, pero antes de darle a nuestros héroes la oportunidad de luchar, siendo Oliver que derrota momentáneamente al antimonitor, y así crean un nuevo, no universo sino multiverso, ya que aunque se nos da a entender que para tres se fusionaron en lo que sería Tierra Prime, al final, usando las mismas palabras con las que inicia este evento, se nos revela que el multiverso está más vivo que nunca, con nuevas tierras, otras reconstruidas y unas que sí tuvieron su final feliz. Pero antes tenemos el descubrimiento de esta nueva tierra y tenemos la última batalla de nuestros seres cara a cara contra el antimonitor, haciendo señalando como lo es en el cómic y encontrando otra manera para derrotarlo definitivamente, cerrando todo este evento con la creación de la Liga de la Justicia, con la cual si no hubiera existido la pandemia me hubiera gustado ver. Pero de cualquier modo, más allá de que el final del Tomorrowverse deje más preguntas que una sólida conclusión, lo veo más como el hecho de que ahora tenemos películas independientes como antiguamente se hacía antes de Flashpoint Paradox, siendo genial porque DC tiene innumerables historias que me gustaría ver adaptadas de forma independiente sin que pertenezcan a algo, lo cual es un gran acierto, ya que se terminó la era de universos animados en películas. Y con el Arrowverse, como ya lo dije, era su cierre perfecto, porque les caería la boca a todos aquellos que han subestimado y despreciado a este universo, ya que con tan solo una serie de la Guerra Esmeralda llegarían sumamente lejos y con sus propios términos. Pero tristemente, lo que llegó después fue una oleada de cancelaciones, malas temporadas y el insulto a todo un legado, por lo cual no había otro final, solo ese. Así que el Tomorrowverse tiene un mérito de saber cuándo terminar y no estirar el chicle, y también porque solo eran 10 películas, pero se le van a hacer un verdadero tributo a DC, ese punto se lo gana el Arrowverse indiscutiblemente, y es que los cambios del Tomorrowverse se sienten vacíos, ya que ni los personajes dicen algo o si tienen a sus actores de voz y tampoco diálogos sino una participación, sino su único cameo bueno el que tiene la última interpretación de Kevin Conroy y Mark Hamill juntos, teniendo esas últimas palabras que pegan bastante. Pero sorpresa, el Arrowverse dejó a Kevin Conroy para interpretar a Bruce Wayne en live action y basándose en el de Kingdom Come. Y sí es una versión oscura del personaje, pero hey, de que hicieron lo que nadie más quiso hacer es algo admirable. También al tener nuevamente al Superman de Brandon Routh, también inspirado en Kingdom Come, y en demostrar que siempre fue un Superman altamente desperdiciado e infravalorado, ya que en un se demuestra todo lo que significa ser Superman. También al acercarnos a la serie de Lucifer, ver nuevamente a Bruce Wayne Robin de los 60, finalmente hacer una conexión con el cine, pero sobre todo que el escritor de este evento, Mark Wolfman, tenga un cameo y que este interactúe con los personajes que él mató. Mírenlo, es como ver un asesino con sus víctimas. El Arrowverse expresa sus cosas, siempre ha sabido respetar no solo a estos personajes sino a la gente detrás de ellos, entendiendo el legado de estas personas. Y bueno, ahí lo tienen. Más allá de hacer absurdas comparaciones en quién lo hizo mejor, como pueden haberse dado cuenta, cada adaptación tiene tanto sus errores como aciertos. No son una adaptación perfecta, pero respetan el cómic y eso
importante. Así que bueno, solo nos queda ver las propuestas animadas que vendrán, ya que después de todo, a DC por algo lo llaman el rey de la animación. Pero tú dime, ¿cuál es tu adaptación favorita de Crisis en Tierras Infinitas? ¿La de la Arrowverse o la del Tomorrowverse? Te estaré leyendo, y si acaso te preguntas cuál es la mía, definitivamente la de la Arrowverse. Me encanta ese universo. Bueno, me encantaba.